Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga en esta mañana hermosa, que podamos compartir la palabra del Señor. Vamos a entregar un mensaje muy importante para nosotros como iglesia. También saludo a todos los oyentes, la familia, los amigos y todos aquellos que cada semana reciben el mensaje del Señor en sus hogares. Vamos a hablar de un tema importante, como dije, que se trata del temor de Dios. Nosotros todos podemos desarrollar un temor apropiado para Dios. Que ese temor nos lleve a amarlo a Él y amar a las demás personas. Y también nosotros como creyentes tenemos que echar fuera de nuestras vidas ese miedo cobarde a poner a Dios primero en nuestras vidas. Cuando la palabra del Señor habla del temor de Dios o de temer a Dios, es un tema muy extenso. Se menciona más o menos como 300 veces en las Escrituras. Como sabemos nosotros, el miedo es una emoción que puede ser tanto positiva como negativa. Un miedo saludable, si muchas personas, muchos de nosotros tuviésemos un miedo saludable, puede impedir que nos metamos en problemas y peligros. Y esto es especialmente cierto cuando se trata del respeto y admiración que nosotros le debemos al Señor como hijos de Dios que somos. Sin embargo, también hay otro tipo de miedo, un miedo que nos paraliza, un miedo que nos acobarda, que limita a la gente de manera equivocada y que ese miedo también es condenado en la Biblia. Ambos tipos de temor se encuentran profundamente en la palabra de Dios establecido y es fundamental para nosotros como creyentes conocer las diferencias que hay entre esos tipos de temor para que nosotros podamos aprender a desarrollar el temor adecuado y evitemos aquel temor que nos perjudica. Vamos a leer en la Biblia la palabra del Señor un ejemplo de miedo equivocado, de miedo nocivo, ¿ya? Que cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, 10 de los 12 espías que fueron enviados a reconocer el territorio volvieron con un reporte pesimista. Y fue tan desalentador ese reporte que el pueblo se llenó de miedo y desánimo y al punto de querer rebelarse contra Moisés y regresar nuevamente a Egipto. El relato se encuentra en Números del versículo 14 del 1 al 4 y aquí los vamos a leer. En el nombre de Jesús. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Dios, rey de Israel. Les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué aconteció aquí, queridos hermanos? 12 espías fueron mandados por Dios. Le puso en el corazón de Moisés que enviara estos 12 hombres, uno perteneciente a cada tribu de Israel, y fueran a explorar la tierra, cómo era la tierra, qué tipo de alimentos había ahí, cómo era la gente, si era gente que peleaba, si era gente tranquila, si eran altos, si eran bajos. Bueno, pues 10 de estos espías los 12 estuvieron 40 días ahí, pero 10 de estos espías se fijaron en que ahí estaban los hijos de Anac, que eran unos gigantes inmensos, eran unos hombres muy grandes, muy altos, y ellos expresaron que ellos al lado de esos gigantes parecían como langostas. O sea, el informe que ellos tenían que dar fue un informe totalmente adverso a lo que Dios quería que ellos hicieran como espías, como personas especialistas que el Señor mandó para que vieran cómo era la tierra, que iba a ser la tierra, que era la tierra prometida que Dios le había entregado. Ellos se fijaron en ese tipo de cosas, se fijaron en los gigantes,
Se fijaron en el miedo que les provocó esa gente y se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos antes, desde el momento que los sacó de tantos años de esclavitud, de las plagas, de los milagros de las plagas. Se olvidaron de cómo el Señor se expresó de una manera poderosa en el monte Sinaí. Se olvidaron de cómo los cubría la columna de nube en el día para que los protegiera del calor y cómo los protegía la columna de fuego en la noche para el frío, para no tener frío. Cómo los alimentó con el maná en el desierto, cómo les proveyó del agua. Todo lo que hizo el Señor por ellos se les olvidó. ¿Por qué? Porque entró un temor equivocado, un temor con falta de fe. Esta generación, queridos hermanos, esta generación era la generación de que acababa de presenciar los poderosos milagros de Dios sobre las vidas de ellos. Cómo Dios los había sostenido desde el momento que los sacó de Egipto hasta que los puso en las puertas de la tierra prometida. Y ellos fracasaron porque se fijaron en los detalles que nunca debieron haberse fijado. Este miedo que ellos tuvieron fue un miedo carente de fe, que invadió sus corazones. Se olvidaron de la presencia de Dios y sus promesas y solo querían renunciar. Pero también hay dos jóvenes, estos dos espías, que tuvieron un temor correcto, un temor de no defraudar al Señor, de no se olvidaron de las promesas de Dios, y ellos dieron un informe totalmente diferente y un informe en el cual el Señor se glorificó en la vida de ellos. Ellos dijeron en el versículo del 6 al 9 en el versículo del 6 al 9 del capítulo 14 del Números, ellos dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Miren lo que ellos expresaron. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esto a ellos, cuando ellos dieron este informe a Moisés y al pueblo, los espías los agredieron, los trataron súper mal, poco menos que los querían matar. ¿Cómo ellos podían hablar de esta manera? Pero este es el informe que Dios esperaba de los 12, tanto de ellos dos como de los otros 10. Pero los 10 se fijaron en lo negativo de la tierra, olvidándose totalmente de Dios y sus promesas. Y eso el Señor los hizo, por ese hecho, los hizo vagar 40 años en el desierto hasta que pereciera toda esa generación incrédula. Y todas las personas de Josué y Caleb para abajo, y los niños que nacieron en el desierto, son los que 40 años después iban a entrar a la tierra prometida. Es muy importante, queridos hermanos, distinguir el temor de Dios del temor paralizante y entorpecedor que carece de fe. De hecho, Dios el Señor nos establece a través de su palabra que si nos dejamos invadir por ese miedo cobarde y falto de fe que no nos deja pensar, que no nos deja actuar, que se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, que se nos olvidan las promesas de Dios, ese temor que nos hace eludir nuestras responsabilidades y deberes como cristianos, simplemente el Señor establece que no seremos parte de su reino. En la Biblia hay dos palabras principales que describen el miedo o el temor, sea bueno o sea malo. En el Antiguo Testamento, la palabra es yirar, que traducida es miedo.
Y en el Nuevo Testamento la palabra es phobos, de la cual se deriva el vocablo español fobia. Es un temor extremo o irracional a algo en particular. Ese es el miedo o ese es el temor que nosotros no podemos caer como hijos de Dios. A la fobia, al phobos, a tener a un temor, a un miedo extremo o irracional que no nos deje pensar y que no nos deje actuar. El rey bíblico David, que tenía un gran don con las palabras, escribió mucho acerca del temor de Dios. En una ocasión usó la palabra girar para describir el miedo normal a ser perseguido, porque en el Salmo 55:5 dice: temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha encubierto. Que era un temor normal, un miedo normal de alguien que es perseguido y que sabe que lo pueden matar. Pero no irracional, es un temor normal que podamos tener o que pueda tener cualquier persona. Permiso. Sin embargo, el rey David en la mayoría de las veces usaba la palabra girar, que se refería a un temor positivo de Dios, que incluía, escúcheme bien, incluía una profunda reverencia hacia Él y a su palabra. Por ejemplo, en el Salmo 112, del 1 al 3, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Su justicia permanece para siempre para aquellos que tenemos temor de Jehová. La descendencia del que tiene temor de Jehová será poderosa en la tierra. O sea, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos, sus 4 generaciones que usted tiene que marcar en esta tierra, van a ser bendecidos porque usted teme a Jehová. Y eso significa que usted respeta a Dios, escucha su palabra, usted le cree a sus promesas y a todo lo que el Señor le ha dicho. Y tiene un temor reverente de no fallarle a Él. Vamos a ver algunos atributos, queridos hermanos, con respecto al temor de Jehová. ¿Sabía usted que el temor de Jehová es un regalo que Él nos hace? No es algo terrible, no es algo malo que el Señor nos coloque temor de Él en nuestra vida. El amor genuino de Dios acompaña la conversión verdadera y es el resultado de someterse a Él y el recibir su Espíritu. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros hicimos esa declaración de fe de que Cristo entró en nuestra vida, desde ese minuto nosotros pasamos a ser unas nuevas personas, unas nuevas criaturas, dice la palabra, y recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es el que nos ministra. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos habla constantemente. En Isaías 11, del 1 al 3, habla de algunas cualidades del Mesías, que fue nuestro Señor Jesucristo. Saldrá, dice el versículo del 1 al 3, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Se da cuenta que el número 1 que tuvo temor de Jehová, que era su padre, fue el Señor Jesús? E hizo todo lo que él estableció, lo que le colocó en su corazón, que él tenía que hacer, hasta la muerte. Él se entregó por usted y por mí para que pudiéramos vivir una vida diferente aquí en la tierra.
A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las enfermedades, a pesar de cualquier cosa que se quiera levantar en contra de nuestras vidas, el temor de Dios nos ayuda a resistirlo. El temor de Dios nos ayuda a no dejar que Dios obre en nuestra vida. El temor de Dios nos ayuda a no olvidarnos de Dios, de lo que ha hecho anteriormente por nosotros, lo va a volver a hacer. Y no, el temor de Jehová no nos deja, no nos va a ayudar, nos va a ayudar a nunca olvidarnos de las promesas del Señor que tiene para nosotros. El apóstol Pablo también, por otra parte, muestra también que Dios cumple un papel importante para inculcarnos el respeto y el temor apropiado, al mismo tiempo que nosotros hacemos nuestra parte. En Filipenses 2, del versículo 12 y 13, dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no podemos perder nuestra salvación, queridos hermanos. Y la salvación se puede perder si uno se olvida totalmente de las cosas que el Señor hace o de su palabra. Es tan importante tener ese temor reverente de no fallarle al Señor y que nuestra salvación se mantenga intacta para poder llegar un día a la gloria eterna junto con Él. También el temor de Dios produce humildad y a los seres humanos necesitamos tener mucha humildad. Cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete a Él sin importar el costo. Esta persona se asombra y tiembla con un temor apropiado ante Dios y su palabra. Y ese sentimiento no es algo pasajero. En Salmos 33:8 escribe el salmista David dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Dios mostró también, aparte, por medio del profeta Isaías, su deseo de que tengamos este tipo de actitud. El temor de Dios es una actitud correcta en nuestra vida. En Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, el Señor habla, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, es decir, que se humilla y se arrepiente y que tiembla a mi palabra. No es un temor, no es un temblor, queridos hermanos, amigos, familia, todo aquel que nos escucha, no es un terror el que nosotros tenemos que tener. Es un temor reverente de no olvidarnos de Él, de no olvidarnos de su palabra, de no olvidarnos de sus promesas. Es un temor apropiado para que nosotros sepamos que Él está con nosotros y que va a estar con nosotros. También Noé, imagínense, ¿quién mostró un respetuoso temor de Dios cuando recibió las abrumadoras instrucciones para construir una gigantesca arca en un lugar donde había un desierto, donde nunca había llovido? Y le dice el Señor: hace un arca para que te salves tú y tu casa y todo aquel que quiera ser salvado. Por fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia por fe. Eso está en Hebreos 11:7. Él lo hizo. Mírese, resistió todo. Resistió la burla de los que estaban ahí cada vez que construía el arca. Resistió todo lo que pudo haber resistido un ser humano que hace algo que va en contra de todos los que los demás hablan. Pero él lo hizo porque él quiso salvarse, y no solo él, sino que toda su familia. En Proverbios 22:4 destaca las bendiciones que produce este tipo de actitud reverente hacia Dios. Riquezas, honra y vida
son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida es para aquellas personas que humildemente respetan al Señor. Este tipo de temor, queridos hermanos, reconoce cuán pequeños somos ante la infinita majestad de Dios y nos protege para que no tengamos más alta opinión de nosotros mismos que la que corresponde. También nos ayuda a ser considerados y no arrogantes hacia las demás personas, especialmente cuando hablamos de nuestra fe y nuestras creencias. Como Pedro explica en 1 de Pedro 3:15, dice: si no santificaos a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros, cuando le hablamos a las personas del Señor, nosotros no podemos obligarlos, no podemos tratarlos mal tampoco. La obra la hace el Señor, el Todopoderoso. Nosotros solamente tenemos que cumplir con el mandato de entregar el Evangelio de salvación, mostrarles a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Pero la obra la hace el Señor Todopoderoso. También el Señor, con el temor de Jehová, nos enseña la obediencia. El temor de Dios desarrolla en nosotros un intenso deseo de obedecerle y complacerlo sobre todas las cosas para evitar decepcionarlo, y también nos hace darnos cuenta que tendremos que rendirle cuentas. Así, el temor divino es mucho más que un simple respeto por Dios. Es mucho más que mucho más que profundo, porque está consciente de que habrá un día de un juicio ante Él. Queridos oyentes, todos vamos a tener que comparecer ante el juicio eterno. No hay nadie que se pueda salvar de ese juicio. Y por eso el Señor nos enseña. Por eso el Señor día a día está esperando que nosotros conozcamos al Señor. El Señor está día a día esperando que nosotros cambiemos nuestra vida. Él quiere restaurarnos, Él quiere perdonarnos, Él quiere edificar nuevamente nuestra vida. Él quiere que cambiemos nuestro carácter, que cambiemos nuestra manera de hablar. Él quiere que cambiemos nuestra manera de tratar a las otras personas. El Señor necesita que nosotros nos mantengamos en su palabra, en sus principios, en sus estatutos, en sus mandamientos. Y eso, cuando uno tiene ese temor reverente al Señor, no nos cuesta nada. Porque sabemos que el Todopoderoso ha estado y está y va a estar con nosotros siempre. El apóstol Pablo escribió, por tanto, en Corintios 5, en 2 de Corintios 5, del 9 al 11, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, como hablaba anteriormente, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estábamos vivos, sea bueno o sea malo, conociendo pues el temor de la palabra del Señor. Se usa la palabra del Señor. El Señor es misericordioso, hermano. Familia escuchando, a usted que me está escuchando, el Señor es tremendamente misericordioso. Él tiene amor por toda la humanidad, por algo mandó a su Hijo a morir por toda la humanidad. Ninguno quedó exento de esa tremenda bendición. Pero nos enseña esta actitud correcta del temor de Dios para que nosotros nos mantengamos en la raya, en el límite del cual nosotros no transgredamos los principios, los mandamientos del Señor ni sus promesas. Que no dudemos nunca que el Señor está con nosotros y que va a estar siempre con nosotros.
aún en los momentos más difíciles, nosotros podemos decir que el Señor hasta aquí nos ha sostenido y nos va a seguir sosteniendo cuando nosotros lo honramos a Él profundamente en el amor y la actitud correcta del temor hacia Él. El Señor también nos afirma, nos enseña a través de su palabra de que es importante entender también en la obediencia, como estamos hablando de la obediencia, del día de reposo. El Señor nos habla de la importancia del día de reposo. El Señor nos enseña y dice, Él nos afirma cuando nos habla con el versículo del Salmo 92:1. En el principio del Salmo 92:1 dice, cántico para el día de reposo. Y el versículo 1 dice, Altísimo Señor, qué bueno es darte gracias y cantar himnos en tu honor. Eso en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Él afirma con respecto a este versículo que el día de reposo es el día que Dios ha santificado y tiene que ser consagrado para Dios, alejándolo de los asuntos del trabajo de los días laborales, para dedicarnos a ¿qué? A la alabanza y la adoración a Dios, que es la mejor manera de ocupar el día de reposo. Esto es bueno, ¿sabe por qué? No solo a los ojos de Dios, porque Él lo establece en su palabra, sino también para los hombres, porque el ir a la iglesia, el estar adorando al Señor, el estar todos juntos en coinonía, en un mismo espíritu y en un mismo sentir, es algo hermoso, porque en la iglesia vamos a ser perdonados, vamos a ponernos a cuentas con el Señor, vamos a ser restaurados, vamos a ser abrazados unos con otros hermanos. En la iglesia se pasa bien, es muy bonito estar ahí. Por eso el Señor nos habla de que en Éxodo 2:8, el octavo mandamiento dice, en Éxodo 28, perdón, el octavo mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese día no nos acordamos de trabajar, ese día nos acordamos de estar ahí con los hermanos, adorando al Señor, exaltando al Señor, recibiendo la provisión de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas. Ese día estamos para escuchar una palabra fresca, como la que usted está escuchando en esta mañana, en este día. ¿Ya? Es una palabra de bendición para nosotros. Nos está enseñando el Señor la importancia de tener una actitud correcta hacia Él para no fallarle a Él ni fallarle a su palabra. Por eso es importante el día de reposo, el día cuando estamos en la iglesia, porque cuando salimos de la iglesia salimos tremendamente bendecidos, salimos reforzados, renovados para resistir unos días más nuevamente de los días de pruebas y las dificultades que se puedan presentar en nuestra vida. También el temer al Señor o el temor de Dios desarrolla valentía espiritual. Otro atributo importante que procede del temor de Dios es el coraje espiritual. ¿Sabe por qué? Una vez el rey David lo dijo en el Salmo 27 del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos reposaron, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cuando uno teme a Dios más que a los hombres, es más fácil llenarse de valor para enfrentarse a ellos y defender sus principios. Es tan importante obedecer a Dios, queridos hermanos, más que a los hombres. Que no nos saquen de nuestra fe, que este mundo que no sea más grande este mundo en nuestra vida que las corrientes que él mismo presenta. Seguidamente, Pablo, también alentó a Timoteo a que fuera valiente, que fuera esforzado. ¿Por qué? Porque le dijo, tú tienes que hacer lo que Dios te ha llamado, hijo Timoteo, como él le decía, amado hijo Timoteo. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder
amor y dominio propio. En segunda de Timoteo, que está eso, hermano. 1:6, 1:7. ¿Sabe usted que es tan hermoso poder servir al Señor? Porque el Señor es tan importante en nuestra vida. Cuando uno lo tiene claro, es tan importante entender que sin Él no somos nada, no valemos nada. Sin Él, queridos hermanos, nosotros no podríamos tener nada, porque no tendríamos la paz hermosa que el Señor nos da. No tendríamos las sanidades que provee a través de los milagros, el sustento, el abrigo, el poder despertar cada mañana y ver que tenemos vida. Es tan importante entender esas cosas y no podemos olvidarlas. Por eso en esta mañana estamos hablando del temor de Jehová. Nosotros todos los hijos de Dios, todas las personas deberíamos desarrollar ese temor de Dios apropiado y necesario. Aquel temor que nos lleva a amarlo a Él y a nuestro prójimo y a evitar ese miedo que nos acobarda de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Esto es lo que la Biblia nos enseña cuando nos insta a tener ese temor reverente del Señor. Vamos a orar en esta mañana y darle gracias a Dios. Yo quise dejar la oración para el final, quise comenzar con el tema. Igual había orado harto por este tema y quería en esta hora yo pedirle a usted que me está escuchando, nunca deje de creer en las promesas del Señor. Nunca deje de creer que el Señor está con usted, que el Señor lo ama. Lo más grande que hizo el Dios Todopoderoso fue mandar a su Hijo a morir por usted y por mí, para que nosotros podamos tener una vida en esta tierra, que no estamos solos, estamos con Él a través de su Espíritu Santo. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido que tú bendigas a cada oyente, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, a cada amigo que escucha este mensaje en este día. Que usted lo bendiga de una manera poderosa. Y le pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, que usted pueda sembrar en nuestra vida y en la vida de cada una de las personas que están escuchando este temor reverente hacia usted, de no fallarle, de nunca dudar de que usted es bueno, de nunca dudar que usted es fiel y poderoso, que usted es nuestro pastor y que nada nos faltará, aunque los problemas puedan ser muy grandes, aunque las dificultades puedan ser muy terribles, aún con la muerte, pero con todo usted nunca nos va a dejar y usted nunca nos va a desamparar y nos va a sostener en los tiempos de angustia y en los tiempos de prueba y en los tiempos de dificultad. Yo le doy gracias y que esta palabra pueda ser entregada en cada corazón y que se anide en su mente y que nos salga y que usted ate todo espíritu de venganza que quiera tener algún poder y alguna autoridad con sus hijos, porque no lo tiene. Porque el enemigo fue derrotado un día cuando murió Jesucristo. El enemigo fue derrotado y está bajo los pies de Cristo. Yo le doy gracias, Señor, por su palabra, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, y bendiga a cada persona que escuchó este mensaje en este día. Gracias, hermanos, familias, amigos. Ya la próxima semana, nuevamente, va a haber una palabra fresca para la iglesia y para todos aquellos que quieran escuchar su mensaje. Muchas bendiciones.